Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy continuamos con las aplicaciones de la derivada y vamos a ver concavidad, puntos y valores de inflexión. Y bueno, vamos a ver primero las derivadas de orden superior. Y bueno, ya habíamos visto la definición o las aplicaciones de la primera derivada. En realidad la primera derivada nos determina la recta tangente en un punto. También se puede ver como una razón de cambio. O bien la podemos definir con la definición del límite, ¿no? También la aplicación de esta primera derivada sería justamente conocer dónde están los mínimos y los máximos o dónde la función es creciente o decreciente. En este sentido, si nosotros derivamos una vez más esa función que nosotros obtenemos cuando determinamos la primera derivada, a esa función le vamos a llamar segunda derivada. Podemos observar aquí en la presentación que la segunda derivada la podemos escribir como f' de x y esa va a ser igual a la derivada de f' de x o a la derivada de la derivada, ¿no? También se le puede denotar como la segunda derivada de f de x. Ustedes la van a encontrar también en la bibliografía como la derivada de f de x segunda con respecto de x. Y este 2 nos indica que estamos derivando una segunda vez. Y también la pueden encontrar como la derivada segunda de dy con respecto a x. Esta x va dos veces, ¿no? Vamos a derivar dos veces con respecto de x. Si nosotros repetimos el proceso para derivar la segunda derivada que ya habíamos obtenido, a esa derivada la vamos a conocer como f', que está denotada en esta forma. Y eso va a ser igual a la derivada de f', que es esto. O también se le puede denominar como la derivada de la segunda derivada o la derivada tercera. También la podemos denotar recurriendo a esta notación como la derivada tercera de f de x con respecto de x3 o la derivada tercera de y con respecto de x3. Ojo, fíjense, aquí la d es la que tiene el índice y abajo la x es la que tiene el superíndice, ¿sale? En esta notación. Y si nosotros repetimos n veces este procedimiento de derivar, a ese resultado final se le conoce como la derivada enésima de f de x y se denota como f a la n o la derivada enésima que es de n de f de x. ¿Qué es lo que nosotros requerimos para que podamos hacer este procedimiento? Pues en principio que la función que obtengamos en una derivación anterior sea continua y que el límite exista, nada más. Si nosotros obtenemos una función continua, podemos derivar las veces que queramos. El ejemplo nos pide determinar las primeras 4 derivadas de mi función. Y bueno, aunque no me pidiera calcular las primeras 4 derivadas, si me pide derivar la cuarta derivada, primero tuvimos que haber hecho las primeras 3, ¿no? Para poder derivar la última y así obtener la derivada de orden 4. Vamos a calcular la primera derivada, f' de x, va a ser igual a 2 por 3 son 6x al cuadrado, más, esta la podemos ver como x a la menos 2, y la derivada de x a la menos 2 nos va a dar un número negativo, que es menos 2x a la menos 3, más 16 por 7 medios de x a la 5 medios. Esta todavía la podemos simplificar y nos va a dar 6x menos 2. No es usual poner potencias negativas, entonces vamos a poner la potencia en su forma positiva, más son 16 entre 2, 8 por 7, 56x a la 5 medios. Ahora vamos a sacar la segunda derivada. Y eso significa que voy a derivar esta primera derivada. ¿Cuál es la derivada de la primera derivada? Pues sería 6x. Esta era el cubo, ¿verdad? Entonces esta es cuadrada, cuadrada. Me daría 6 por 2 son 12, x
menos, esta la podemos ver como x a la menos 3 y me daría 2 por menos 3, me da más 6 positivo, ¿no? 6x a la menos 4 más 56 por 5 medios por x a la 3 medios. Eso lo podemos simplificar un poco más y me daría 12x más 6 entre x a la cuarta más 56 entre 2 son 32 por 5. Me da 140 x a la 3 medios. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la tercera derivada de x? Pues vamos a derivar el resultado de la segunda derivada, ¿no? Eso me va a dar la derivada de 12x, que es 12. Esta la podemos ver como 6x a la menos 4 y 4 por 6, 24, x a la menos 5 más 140, este era 140 por 3 medios por x a la 1 medio. Eso me va a dar, lo podemos simplificar, me va a dar 12 menos 24 entre x a la quinta más 70 por 3, 210, x a la 1 media. Y bueno, en lo que escribo la cuarta derivada, a partir de la cuarta derivada ya no es usual poner tantas primas, ya se suele poner el número tal cual. Y bueno, les platico, ¿no? Nosotros podemos seguir derivando en este caso porque los resultados nos dan puras funciones potencia. Todas pueden ser negativas. Aquí, por ejemplo, tenemos una potencia negativa o pueden ser fracciones. Pero todos estos tipos de funciones donde es una potencia de x son funciones derivables y continuas. ¿Sale? Entonces, podemos seguir derivando. Y si tuviéramos una función que no fuera continua, por ejemplo, entonces, aunque me pidieran la cuarta, quinta derivada, si en alguna de las derivadas me sale una discontinuidad, entonces ya no puedo seguir derivando. En este caso, sí, son funciones continuas, podemos seguir derivando. En este caso, la derivada de una constante es 0. Esta la podemos ver como menos 24x a la menos 5. Y 5 por 24 me va a dar 120 x a la menos 6 más 210 por 1 medio de x a la menos 1 medio. Esto lo puedo simplificar otro poco, me daría 120 entre x a la 6 más 105 entre raíz cuadrada de x. ¿Sale? Todavía podemos simplificar esta parte de aquí. Recuerden que no, parte de simplificar es dejar los radicales arriba. Esto me daría 120 entre x a la 6 más 105 raíz de x entre x. Y esa sería mi derivada de mi cuarta derivada. En el siguiente ejemplo nos pide calcular la segunda derivada de una función donde la función es implícita, ¿no? Entonces también las derivadas de orden superior no tienen restricción respecto a si nuestra función está definida de manera implícita o no, solamente nos dice que hay que derivar 2 veces y se acabó, ¿no? Entonces, vamos a derivar implícitamente esta ecuación. Acuérdense que para derivar de manera implícita, pues derivamos por los dos lados con respecto de x. Y me daría la derivada de x cuadrado, que me da 2x, menos la derivada de una multiplicación. Entonces es la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera, más la derivada de y con respecto de y. Esto es por la regla de la cadena, ¿no? Así hicimos las derivaciones implícitas por de y con respecto de x igual a 0. Esto me va a dar 2x menos x de y
de x menos y de x. Esta derivada me va a dar 1 más la derivada de y con respecto de y me da 2y por dy de x igual a 0. Voy a factorizar, voy a juntar los términos que tienen de y con respecto de x y voy a factorizar ese término, ¿no? Entonces me daría 2x menos y más dy de x que multiplica a 2y menos x igual a 0. Voy a despejar este término que en realidad es mi incógnita y me daría que dy con respecto de x es igual a y menos 2x sobre 2y menos x. Esta sería mi primera derivada, es decir, este es y', ¿no? Me pide la segunda derivada y observemos que y con respecto de x nos genera un cociente de funciones. Entonces, para sacar la segunda derivada implícita de segunda de y con respecto de x segunda, va a ser igual a la derivada con respecto de x de y menos 2x sobre 2y menos x. ¿Sí? A esta función yo la voy a llamar u y a esta función yo la voy a llamar v. ¿Cómo es la derivada de un cociente de funciones? Que es el de abajo al cuadrado por el de abajo por la derivada del de arriba, que es de y con respecto de y por dy de x, menos la derivada de, como esto nada más depende de x, entonces no ocupamos la regla de la cadena, nada más hay que sacar la derivada, que es 2, menos el de abajo. Voy a mover ese resultado. El de arriba, que es y menos 2x, por la derivada del de abajo, que es la derivada de 2y con respecto de y por la derivada de y con respecto de x, la derivada de x, que es menos 1. ¿Sale? Ahora fíjense, esto es un truco, ¿no? Aquí está el truco. Voy a borrarlo de arriba para que tenga espacio. Pero fíjense que nosotros aquí vamos a necesitar de y con respecto de x para poder calcular mi segunda derivada, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer ahí? Pues ya la conocemos, ¿no? De aquí. Entonces lo único que tenemos que hacer es reemplazar. Esto me va a dar igual a 2y menos x que multiplica dy con respecto de y, que eso es 1, por dy con respecto de x, que es y menos 2x de aquí, por 2y menos x menos 2. Menos y menos 2x por la derivada de 2y con respecto de y, eso me va a dar 2. Esto hay que multiplicarlo por la derivada de y con respecto de x, otra vez de aquí. Lo sustituyo y me va a dar y menos 2x entre 2y menos x menos 1. Todo esto dividido entre 2y menos x al cuadrado. ¿Sí? Si nosotros simplificamos esto, nosotros vamos a obtener que esa segunda derivada, o sea, de y2 con respecto de x2, va a ser igual a 6x al cuadrado menos x y más y al cuadrado. Y esto entre 2y menos x al cubo. ¿Sale? Entonces, simplificando, vamos a obtener esta ecuación. Y bueno, esa es la forma de cómo se derivan las funciones que están expresadas implícitamente, ¿no? Esa es la derivada del orden superior. Ok, vamos a ver el criterio de la segunda derivada.
Y nos dice que si f es una función tal que f' de c es igual a 0 y la segunda derivada de f existe en un intervalo abierto que contiene a c, si f' en este punto c es mayor que 0, entonces f tiene un mínimo relativo en este punto. Y si f' es menor que 0, es decir, es negativo en este punto c, entonces f tiene un valor máximo relativo en este punto. Si f' es igual a 0, no tenemos ninguna conclusión al respecto. Este criterio no nos dice nada acerca de él, ¿no? Vamos a hacer la demostración y primero vamos a ver el teorema del valor medio. Y el teorema del valor medio nos dice que si f es diferenciable, entonces existe un c de tal forma que f en x menos f en c entre x menos c va a ser igual a f' de c. Como f bi'prima existe, yo le puedo aplicar el teorema del valor medio a esta primera derivada. ¿Por qué? Porque es continua y es derivable, ¿no? Entonces esto es prima, prima, bi'prima. Este por su posición vale 0. Entonces esto va a ser igual a f' de x entre x menos c. Ahora, si yo evalúo el primer caso, cuando f' en c es positiva, esto es mayor que 0. Esta aplicación del teorema es al revés, ¿no? Yo estoy fijando mi punto c y yo tengo que para algún valor de x que es distinto de c, se me cumple este teorema. Si yo, por ejemplo, agarro un valor de x que está adelante de c, si este es x, bueno, esta diferencia va a ser positiva o negativa, pues va a ser este que es mayor menos este que es más chico, esto es positivo. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que este cociente sea mayor que 0 o sea positivo? Pues tiene que pasar que f' de x sea mayor que 0 de este lado, ¿no? Entonces aquí esto va a tener derivada mayor que 0. Vámonos al otro caso. X es más chica que c. ¿Qué va a pasar con esta diferencia? Como x es más chica que c, esto es negativo. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que esta cociente sea mayor que 0? Pues que c también sea negativo, ¿no? Esto va a ser negativo. Entonces, como pasamos de la derivada de negativo a positivo por el criterio de la primera derivada, entonces este es un punto mínimo. Si nosotros repetimos el proceso para cuando la derivada es menor que 0, vamos a tener esto, un procedimiento análogo, ¿no? Y bueno, vamos a hacer un ejemplo y nos dice que utilicemos el criterio de la segunda derivada para clasificar los puntos críticos. Primero vamos a encontrar los puntos críticos. Como esta no se indetermina o la derivada no se va a indeterminar en ningún valor, entonces los puntos críticos nada más van a ser los puntos en los cuales la derivada va a ser igual a 0. Vamos a sacar la derivada de f' de x, va a ser igual a 3x al cuadrado menos 6x más 0. ¿Sí? Es lo que yo les decía, como la derivada no se indetermina, no hay ningún valor para el cual esta función no la pueda determinar, entonces los puntos críticos van a ser únicamente los puntos para los cuales esta derivada es igual a 0. Entonces evaluamos 3x cuadrada menos 6x igual a 0. Voy a factorizar uno de los x y el 3, ¿no? Me va a dar 3x que multiplica a x menos 2 igual a 0. ¿Sí? Porque si yo multiplico 3x por x me va a dar 3x al cuadrado y 3x por menos 2 me da menos 6x. ¿Para qué puntos esta ecuación es igual a 0? Bueno, es igual a 0 si esto es igual a 0 o esto es igual a 0. Entonces x1 va a ser igual a 0
porque si x vale 0 es 3 por 0, 0, y 0 multiplicado por todo esto me va a dar 0. Y el otro punto sería x igual a 2. ¿Por qué? Porque si x menos 2 me da 0, multiplicado por 3x me va a dar 0, ¿no? Entonces esos van a ser mis puntos críticos. ¿Cómo voy a clasificar? Bueno, pues hay que evaluar la segunda derivada. Esto va a ser igual a, vamos a derivar esta primera, va a ser 3 por 2 son 6, x menos 6, ¿sale? Vamos a evaluar f, estos van a ser mis puntos críticos, ¿no? Entonces vamos a evaluar en el primer punto crítico f' en x igual a 0. Esto me va a dar 6 por 0, menos 6, esto me va a dar menos 6. Este punto crítico tiene derivada menor que 0, porque es negativa. Por el criterio de la segunda derivada, x igual a 0 es un máximo. Y el otro punto va a ser x igual a 2. Entonces voy a evaluar f' en 2. Esto va a ser igual a 6 por 2 menos 6. Esto me va a dar 12 menos 6. Esto es igual a 6 positivo. Entonces, como f' de 2 es mayor que 0, 2 es un mínimo. Y ya terminé. ¿Sale? Ya no tenemos que clasificar como lo hacíamos cuando conocíamos únicamente el criterio de la primera derivada. Vamos a resolver un ejemplo utilizando este criterio de la segunda derivada y nos dice que queremos diseñar una caja con una base cuadrada y que tiene un área de 108 pulgadas cuadradas. ¿Qué dimensiones producirá una caja con un volumen máximo? Y bueno, vamos a ver el dibujo. Esta cara de la base es una cara cuadrada. Entonces, ¿cuáles van a ser las dimensiones? Pues si yo le llamo x a esta dimensión, todas las caras van a tener esa dimensión. Lo único que va a ser diferente va a ser la altura, esta altura. ¿Sale? Ahora, si yo extiendo la caja, voy a tener esta caja cuadrada, aquí voy a tener una cara, aquí voy a tener otra cara, así. Esta tiene dimensión x, esta x, pero esta es uno de los lados de la altura, entonces esto va a tener dimensión h. Esta cara entonces va a tener un área de x al cuadrado, porque es un cuadro, y estas tienen caras rectangulares, entonces esto va a tener un área de xh. Como son 4 caras rectangulares, entonces el área total de mi caja va a ser x al cuadrado más 4x por h. Y esa área sabemos que mide 108. Entonces tenemos, déjenme borrar el dibujito para hacer espacio, tenemos que x al cuadrado más 4x, h va a ser igual a 108. Y también tenemos que el volumen va a ser igual, el volumen de esta caja va a ser igual al área de la base por la altura. ¿Cuál es el área de la base? Pues es x al cuadrado, que es el área de este cuadro, por la altura, ¿sale? De esta ecuación del área de mi caja, voy a despejar h. ¿Por qué? Porque yo necesito dejar esta función del volumen en términos de una única variable para poder hacer la derivada. Entonces voy a despejar h de aquí, me daría 4x por h va a ser igual a 108 menos x al cuadrado, h va a ser igual a 108 entre 4x menos x entre 4. Esto va a ser igual a 27 entre x menos x entre 4. Voy a sustituir h en esta ecuación
y esto me daría que el volumen va a ser igual a x al cuadrado que multiplica a 27 entre x menos x entre 4. Esto me va a dar igual a 27x menos x cúbica entre 4. ¿Cuál va a ser la derivada del volumen? Para poder encontrar los puntos críticos y después encontrar los puntos extremos, ¿no? Esto va a ser igual a la derivada de 27x, que es 27, menos 3 entre 4x al cuadrado. Podemos observar que esta derivada es una derivada que no se indetermina en ningún punto. Entonces, para encontrar los puntos críticos de esta función, lo único que requerimos es igualar la derivada a 0. Esto nos va a dar 3/4 de x al cuadrado es igual a 27. Voy a multiplicar el 27 por 4 y esto me va a dar 3x al cuadrado es igual a 108. 108 entre 3 me va a dar 36. X al cuadrado es igual a 36. Entonces x va a ser más menos 6. ¿Sale? Ahora, x es la dimensión del lado de mi caja. Entonces no puedo concebir que mi caja tenga valores negativos, ¿no? Entonces, el único punto crítico que voy a tener va a ser x igual a 6. Ahora ya encontré mi punto crítico. Lo único que tengo que comprobar ahora es que x igual a 6 es un punto máximo. ¿Cuál va a ser la segunda derivada de mi volumen? Pues va a ser menos 3/4 por 2x. Eso va a ser igual a 3 medios menos 3 medios de x. Y el volumen evaluado, la segunda derivada del volumen evaluado en 6, esto me va a dar menor que 0. Como es negativo por el criterio de la segunda derivada, entonces el punto crítico x igual a 6 nos va a dar un punto máximo. ¿Sale? Y con eso ya obtuve la solución de mi problema. Ya no necesito utilizar el criterio de la primera derivada, yo nada más utilizo el criterio de la segunda derivada para encontrar el máximo. Entonces, como x igual a 6 es mi solución, las dimensiones son 6 por 6 y me falta determinar cuánto vale la altura, ¿no? Tenemos la altura en términos de x, donde x igual a 6 es mi valor óptimo. Va a ser h igual a 3. Entonces, las dimensiones de mi cubo va a ser 6 por 6 por 3. Esto vale 6, esto vale 6 y esto vale 3. ¿Sí? Y con eso terminé mi problema. Y bueno, les voy a dejar este criterio de concavidad de puntos de inflexión nada más para que lo analicen y lo piensen tantito en su casa para la siguiente clase. Y lo que nos dice es que si nosotros tenemos una función cuya segunda derivada existe en un intervalo abierto y, si la segunda derivada es positiva, entonces la gráfica es cóncava hacia arriba. Y si la segunda derivada es negativa, entonces la gráfica es cóncava hacia abajo. ¿Qué quiere decir concavidad? Que si nosotros tenemos una curva y nuestra recta tangente en un punto está por debajo de mi curva, entonces esa curva es cóncava hacia arriba. Y si por el contrario nosotros tenemos una curva cuya recta tangente es así, entonces esta función va a ser cóncava hacia abajo. ¿Sí? El criterio de la segunda derivada nos dice cuando una función es cóncava hacia arriba y cuando una función es cóncava hacia abajo. Y si nosotros no tenemos concavidad en algún punto, a ese punto se le conoce como punto de inflexión, que es justamente donde cambia de concavidad nuestra
nuestra gráfica, ¿no? Aquí en su libro vienen algunos ejemplos de cómo es que está cambiando la concavidad de la función. Y a esos puntos donde cambia la concavidad de mi función se les conoce como puntos de inflexión. Si la segunda derivada es igual a 0, en ese punto C, entonces C es un punto de inflexión. ¿Sale? Y bueno, hasta aquí le dejamos. Recuerden, espero sus dudas, espero sus comentarios y seguimos en contacto.